Buenos días en esta mañana. Estamos en este servicio dominical en la iglesia Camino de Vida de Rosell, meditando en un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, y el título del mensaje de hoy es las dos cosas por las que usted se debe preocupar. Nosotros hemos estado viendo que durante todas estas semanas hay una incertidumbre y preocupación muy grande en el mundo. La subida de aranceles que hay en este momento en efecto dentro de la economía, con sus retrocesos y avances, hace que haya en las bolsas, en el mercado internacional, en la producción, una incertidumbre. No se sabe qué va a pasar, temor de una recesión, de una inflación, viene a las mentes. Se acumula eso a la inseguridad propia de la situación legal en este país y vivimos en un entorno difícil. Créame que yo también tengo problemas con el dinero en la bolsa en estos días. He ido al supermercado 2 veces y se me han perdido un billete de $10. No sé en qué bolsa le he dejado, pero por ahí tiene que estar, así que en algún momento lo voy a encontrar. Pero así como unos tienen problemas pequeños, otros tienen problemas grandes, Dios tiene una preocupación por su iglesia. Y este mensaje es un mensaje de Dios a su iglesia. En el versículo 14 que hemos leído, vemos lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea y dile así: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. Quería explicarte versículo por versículo qué cosa es lo que quiere decir este pasaje. Estamos dentro de este pasaje de Apocalipsis, escrito por el evangelista Juan, y este es un mensaje a 7 iglesias que habían en ese tiempo, en lo que corresponde hoy día a toda lo que es la zona de Turquía. Efectivamente, la ciudad de la Odisea todavía existe el día de hoy y está ubicada en la zona de Turquía. Ahora, la palabra Laodicea viene de un verbo laos, pueblo, y dique, justicia, y quiere decir un pueblo que ha sido juzgado. Ahora, el autor le escribe al ángel de la iglesia, y cuando la palabra quiere decir ángel, en el griego quiere decir encargado de la iglesia. Quiere decir que este era un mensaje de Dios para el pastor de la iglesia, que era el pastor de la iglesia de la Odisea. Ahora, es importante, hermanos, saber de que usted ore por su pastor, de que usted siempre tenga en cuenta orar por su pastor. Para nosotros es una gran responsabilidad, hermanos, todos los días ponernos delante de Dios y saber que estamos enseñando lo correcto, lo verdadero, lo que a usted le va a servir en su vida de fe, y que nuestra vida personal vaya acorde con lo que nosotros enseñamos, de tal manera que vaya un buen mensaje y un buen mensajero. Entonces, el apóstol escribe una carta directamente de Dios para el pastor de la iglesia de la Odisea, y le dice: pastor de la Odisea, tu pueblo ha sido juzgado. ¿Quién te dice eso? Versículo 13: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, vale decir Jesucristo mismo. Jesucristo es el que dice y es, el que decide y hace. Jesucristo es el así sea de Dios. Cuando usted ve en la Biblia la palabra amén, significa así sea. Jesucristo decía muchas veces, cuando estaba en esta tierra en su ministerio, decía: de cierto os digo. Esa palabra significa amén, amén en el idioma original. Quiere decir que es doblemente cierto lo que te voy a enseñar, doblemente cierto lo que te voy a decir. Créelo. Jesucristo es el testigo más creíble. En ese tiempo, el testigo verdadero era el que se presentaba en un juicio y no había cámaras, no había pruebas de ADN, no había método para ver las huellas en un arma. ¿Cómo se declaraba culpable a alguien? Por medio de un testigo. Y si ese testigo decía: yo lo vi matar, por ejemplo, lo metían preso y lo podían asesinar, porque había un testigo que decía, ponía su palabra de que lo había visto hacer algo.
Si el testigo decía, yo no lo vi robar, lo sacaban libre. Yo no vi violar a este hombre, a esta jovencita, lo sacaban libre. Finalmente, muchas veces una decisión dependía del testigo. El que está hablando estas palabras es el testigo más creíble que tú puedes tener. Es la persona en la que tú puedes confiar, en la que te da su palabra y es así es. No hay dudas. Es totalmente creíble. Jesucristo es el que le habla a su iglesia. Y Jesucristo está evaluando a la iglesia de la Odisea y le pone una nota. Y así como cada cierto tiempo se van evaluando ciertas cosas, entonces el Señor comienza a evaluar a esta iglesia y le pone nota a la iglesia de la Odisea. Me gustaría decirte algo. A ver, escúchame un ratito, para ver si me entiendes. La Odisea era un pueblo que queda en lo que es ahora Turquía, que tenía mucho dinero. Y la gente se ufanaba de que tenía dinero. Ahorita te explico por qué tenían dinero. Primer punto, porque tenían dinero. Habían descubierto muchos yacimientos de oro. Y el oro era el metal más valioso que había en esa época como hasta ahora. Y encontraban oro y lo vendían. Y la riqueza comienza a entrar. Eso genera movimiento, negocios, casas, emprendimientos, construcciones. Y la Odisea comenzó a crecer y los grandes edificios de la Odisea hasta ahora quedan como testigo de eso. La Odisea tenía dinero porque habían encontrado mucho oro. Punto número 1. La Odisea tenía dinero porque habían encontrado unas plantas que botaban unos tintes negros. Y esos tintes negros se hicieron famosos porque con esos tintes bañaban las ropas y comenzó a salir una moda que todos tenían que usar ropa negra. Eso era no conocido en esa época. Y ese tinte era muy caro. Dinero porque tenían oro, minerales, sus tierras. Dinero porque tenían la naturaleza que los había favorecido con ese tipo de hierbas con tintes negros. Dinero porque habían descubierto unas fuentes termales que habían y corrían por todo el territorio de la Odisea y que eran fuentes medicinales. Y lo último, la escuela de la Odisea. Con todo este dinero, el pueblo de la Odisea había construido la mejor universidad que había en ese tiempo. Y habían hecho investigaciones altamente científicas y en la Odisea se descubrió el colirio para los ojos. Esto, lo que hoy día llaman quizás vicine, ¿no? Ese tipo de gotitas para los ojos se descubrió en este lugar, en la Odisea. De allí salió un doctor que fue muy famoso en la época, que se llamaba Demóstenes. Entonces, la gente de la Odisea era gente de, o sea, tú sabes, de mucho nivel, ¿ves? O sea, gente que bueno, ya para qué te digo, ¿no? Libro favorito de la gente de la Odisea en la Biblia, Oseas. Es el libro Oseas, ¿no es cierto? La parábola favorita de la gente de la Odisea, el joven rico. Ahí está el joven rico, ¿no? Y la canción preferida de la gente de la Odisea cuando se miraba en el espejo, grandes y maravillosas son tus obras. O sea, cada vez que se miraban en el espejo cantaban, grandes y maravillosas son tus obras. Gente rica, gente de dinero, ¿ok? Gente que tenía todo en la vida y podían aspirar humanamente todo lo posible. Pero el Señor Jesús les manda un mensaje a ellos que eran convertidos, creyentes. Y les dice en el versículo 17, miremos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero miren lo que dice el Señor Jesús, y el Señor Jesús es duro. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y hermanos, no caigamos en el error de la Odisea. Usted no ha venido a los Estados Unidos para hacer dinero. Usted no ha venido a los Estados Unidos para hacer el sueño americano. Usted ha venido a los Estados Unidos porque Dios tiene un propósito con su vida. Y si tú tienes a Dios, tienes todo. Y si no tienes a Dios, delante de Él no tienes nada. Ahora, ¿sabes qué es lo hermoso? Que cuando tú sigues a Dios,
encima de lo espiritual, comienzan a venir las bendiciones para todo aquel que es fiel al Señor. La palabra de Dios dice, el bien nunca dejará de llegar a los que hacen integridad. Ahora, la iglesia de la Odisea tenía dos problemas. El primer problema que tenía es que materialmente tenían tanta abundancia, físicamente tenían tantas cosas suplidas que se olvidaban de Dios. Y hermanos, muchas veces, escúchame esta frase que te voy a decir, la suficiencia nos lleva a la autosuficiencia. Cuando tú tienes suficiencia, eso te lleva a la autosuficiencia personal. Y el segundo problema que tenía la iglesia de la Odisea era que eran gente que eran indiferentes a los demás. No le interesaba lo que le pasaba a los demás. Yo soy rico, a mí no me falta nada. No le interesaba seguir compartiendo las cosas de la fe. Tenían, ya estaban bendecidos. Y a veces evaluamos nuestra vida de fe por las bendiciones que tenemos. Algunas veces me he encontrado con personas que lo veo después de tiempo y conversamos y le digo, ¿cómo te va? ¿No? Con alegría. Me dice, mira, no estoy yendo a ninguna iglesia ahorita. No, estoy un poquito así, más o menos, pero el Señor me bendice, ¿no? Porque me está yendo bien en mi trabajo, en la en lo otro, ¿no? Y a veces pensamos que la bendición material es la bendición de Dios. Y eso no es necesariamente así. Hay mucha gente que es riquísima y no cree en Dios. Hay mucha gente que abunda y sobreabunda en dinero, pero tiene cantidad de problemas, cantidad de dificultades. Y los dos males que aquejan a esta iglesia de la Odisea fueron la indiferencia y la autosuficiencia. La indiferencia es un mal que aqueja al ser humano. Tú no puedes odiar a alguien, pero si no lo amas, eres indiferente a esa persona. Albert Einstein, el genio de la física, decía, el mundo no será destruido por personas que hacen el mal, sino que el mundo será destruido por personas que sientan a ver qué cosa es lo que el malo hace. Te repito, el mundo será destruido no por personas que hacen lo malo, sino porque el que sabe hacer lo bueno no hace nada por detenerlos. Martin Luther King Jr., el héroe de los derechos americanos, decía, no me importa mucho lo que los hombres malos hacen. Me preocupa la indiferencia de los cristianos que no hacen nada y se sientan en un templo y dejan que los malos sigan haciendo lo malo. Y la indiferencia no solamente es algo de la iglesia de la Odisea, la indiferencia es algo que viene hasta nuestros días. Es un cáncer que va destruyendo y Dios juzga a esta iglesia. Y en el versículo 18 dice el Señor Jesús, el amén, amén, el testigo verdadero, el que no falla con sus decretos, dice, versículo 18, por tanto, viendo cómo eres, después de haber sido juzgado, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que de verdad seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y Dios le dice, olvídate de tu oro físico, compra mi riqueza espiritual. Olvídate de tus vestidos negros que te han dado dinero con esa tinta que tú puedes sacar de esos árboles que crecieron de la naturaleza. Ahora ponte vestiduras blancas. Y olvídate del colirio que inventaste en tu famosa universidad. De nada te sirve ver si no puedes observar. De nada te sirve ver si no tienes criterio en la vida. Así que todos están dando cuenta de cómo andas tú. Pero el único que no sabe cómo eres tú mismo. Amén. Y hermanos, a veces todo el mundo se da cuenta de nuestros errores, menos nosotros mismos. Un escritor danés muy famoso, que se llamó Hans Christian Andersen, escribió muchos cuentos infantiles muy comunes para nuestros días, pero uno de ellos no es muy conocido y se llama El Rey Desnudo. El Rey Desnudo trata acerca de un rey que era sumamente vanaglorioso, ¿no? Narcisista, un rey que se ufanaba mucho de su juventud, de su belleza y se ponía trajes de mucho lujo.
Y cada vez que había una reunión, una fiesta, una celebración, un desfile en su pueblo, la obsesión de ese rey era verse lo mejor que él podía. Entonces, una vez llegan unos enemigos y quieren jugarle una mala pasada al rey. Y llegan dos diseñadores que supuestamente eran lo mejor de la época. Y vienen y le dicen, si usted nos permite, señor, queremos enseñarle una tela sumamente fina, pero que tiene una característica. Solamente esa tela pueden verla las personas inteligentes. Las personas tontas no pueden ver esa tela. Es una tela sumamente costosa y que su técnica ha costado muchísimo tiempo en desarrollarla. Usted es un hombre inteligente, ¿no es cierto, rey? Sí, claro. Puede ver la tela y por no decir que era tonto, sí, está preciosa, hermosa, ¿no? Entonces, mire, mañana va a haber un desfile. ¿Qué le parece si le cosemos un vestido lo mejor que usted ha tenido alguna vez? Y la gente lo va a aplaudir. Y la gente va a venir y lo único que van a comentar después del desfile es su gran traje nuevo con la última técnica, con la tela más fina que hay. Pero esto lo hacían sus enemigos para ponerlo en ridículo. Y el rey, como le habían dicho que esa tela solamente se la ponían y se veía por gente inteligente, entonces el rey, sí, claro. Al día siguiente se aparecieron los dos diseñadores con unas personas, dos por acá y dos por acá, que cargaban la tela supuestamente. A ver, rey, póngase. El rey se pone así. Hacen que le están poniendo la ropa. ¿Qué le parece? Lo ven los inteligentes, ¿no es cierto, rey? Precioso, hermoso. ¿Está listo para salir? Listísimo, voy a salir. Va a su desfile, comienzan a tocar, la gente, el pueblo en la plaza, y sale el rey así con su disfraz hermosísimo que solamente veían los inteligentes, ¿no? Y el rey estaba desnudo. Y el rey viene, se pasea, se da la vuelta, aplaude, se pone de pie, da su discurso, y el pueblo, por respeto, se quedaba callado. Y cada vez que hacían algo, la gente... Pero por respeto, tenías que quedarte callado. Hasta que, como dicen ahí, los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, viene un niñito y pasa, el rey está desnudo. Y toda la gente, ¡ja, ja! Y todos se comenzaron a matar de risa, ¿eh? Y el rey, avergonzado, se da cuenta de su condición y se da cuenta que ha sido engañado por estas dos personas. ¿Sabes por qué? Exceso de orgullo. Y hermanos, a veces en la vida nosotros podemos pensar que somos perfectos, que todos tienen la culpa, que él tiene que cambiar, que ella tiene que cambiar y que él tiene que cambiar. Y esta iglesia también pensaba igual. Esta iglesia tenía una característica, indiferente. Punto número 1. Y autosuficiente, número 2. Y cuando usted es autosuficiente en la vida de fe, entonces le va a ir mal. Cuando usted no ora, porque usted cree que puede andar solo en la vida, usted es autosuficiente. Cuando usted no lee la Biblia, usted es autosuficiente. Cuando usted no se congrega y no escucha, no recibe las verdades de la fe, no se deja enseñar, usted es autosuficiente y usted es parte de la iglesia de la Odisea. Pero hoy día viene el Señor a esta iglesia que se llama la Odisea, la iglesia juzgada, y te dice, deja lo que es tu riqueza y comienza a aprender mi forma de hacer riquezas. Entonces, hay varias formas de que nosotros podamos seguir adelante y cambiar en la vida. En las cosas de la fe hay una verdad recibida, hay una verdad enseñada y hay una verdad aplicada. A veces recibimos la verdad y conocemos un poquito de Dios. A veces nos enseñan la verdad y podemos entender algunas cosas de Dios. Pero nos toca un momento en que tenemos que aplicar las cosas de la fe a nuestra vida. No te pido ahora que solamente recibas, te pido que apliques las cosas de la fe a tu vida. Hay gente que se queda muy contenta porque conoce de Dios. Conocer a Dios no es suficiente. Tener fe no es suficiente. Ir a una iglesia no es suficiente.
Imagínate que tú conoces a un buen doctor, extraordinario, ha operado muchísimas personas, pero de nada sirve que tú sepas quién es y dónde está su consultorio. Si usted no va y se pone en sus manos, se diagnostica por él y deja que él haga el procedimiento con usted. Y el doctor sabe dónde poner la mano. Entonces, el testigo fiel, el Señor Jesucristo, hoy día juzga a su iglesia. No le está hablando a los inconversos, le está hablando a una iglesia indiferente y a una iglesia autosuficiente. Y en el versículo 20 les dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Uno de los versículos más famosos de la Biblia. Hermanos, a veces pensamos que este versículo es para algunos que no conocen la Biblia, ¿no? Y el Señor le dice al que no conoce, al inconverso: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Okay? Una característica de las puertas judías: tenían forma de abrir por dentro, pero no forma de abrir por fuera. No había maneja afuera. Entonces, para entrar a un lugar, necesariamente el que estaba adentro era el único que tenía la posibilidad de abrirlo. Y este versículo no es para que te conviertas. Este versículo es para usted que ya conoce las verdades de Dios, pero vive una vida autosuficiente. Y vive una vida indiferente a todo lo que le pasa alrededor. Y hoy día Jesús está tocando la puerta de su iglesia, así como tocaba la puerta de la iglesia de la Odisea. Y les dice: si alguno oye mi voz. ¿Y sabes por qué dice si alguno? Porque esto no es un evento grupal. No es que todos juntos pasemos aquí adelante y oremos. Usted, uno por uno, tenemos que buscar a Dios. Buscar a Dios es un evento personal. Si su familia no quiere hacerlo, usted hágalo. Si su esposa no quiere hacerlo, usted hágalo. Si su esposo no persevera, usted hágalo. Si sus hijos no quieren venir, usted siga adelante. Si alguno, todo aquel, dice Juan 3:16, que en él cree, no se debe perder. Abra la puerta. ¿Y sabes qué? Dice que si tú le abras la puerta, el Señor Jesucristo entrará y cenará contigo. Los de la Odisea eran gente de dinero. No cenaban con cualquiera. Eran gente que tenían cenas espléndidas. Tenían muchos recursos para hacer cualquier tipo de cena, pero no dejaban entrar así nomás a nadie a su casa. Pero al que lo dejaban entrar, lo tenían como amigo, como hermano y como familia. Y eso es lo que hoy día te está diciendo el Señor Jesucristo. Quizás tú me conoces de lejos. Quizás tú conoces mi voz. Quizás tú sabes quién yo soy. Pero quizás en el andar en esta vida en los Estados Unidos, te has vuelto indiferente a las cosas de la fe. Y te has vuelto autosuficiente. Ya no quieres perdonar porque tú sabes que otros tienen la culpa de todo lo que te pasa. Ya no quieres aprender porque ya tú escuchas por YouTube todos los mensajes de hace muchos años y ya no tienes necesidad de aprender. Y te preocupas por lo que tú tienes, sabes y conoces. Y no te das cuenta que hay otros nuevos en la fe que necesitan de ti. No te das cuenta que hay gente que recién conoce los caminos de Dios y necesitan de ti. Versículo 21 dice una promesa del Señor: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22, el que tiene oídos para oír, que oiga. Interesante, la palabra del Señor no dice el que tiene oídos para oír, que escuche. Dice el que tiene oídos para oír, que oiga. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Una cosa es recibir y otra cosa es meditar, aplicar, entrar en sentido y comenzar a cambiar. Hoy día aprendimos temprano un versículo de la Biblia, que yo quiero que ustedes lo digan en voz alta para lo que los amigos del YouTube puedan saber de que ustedes se aprendieron el versículo de hoy. ¿Se animan o no se animan? No me dejen mal, La palabra que hemos aprendido es: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros. A ver, dígalo fuerte entonces. 1, 2, 3. Pero sed hacedores de la palabra y no oidores. Santiago capítulo 1.
Versículo 22. Perdón, que está hoy día recién lo aprendieron, disculpen por favor. A la otra se lo decimos así con más fuerza. Decíamos que este mensaje a la iglesia de la Odisea estaba dentro del grupo de 7 mensajes a 7 iglesias. La Odisea era una de esas 7 iglesias. La Odisea es la única iglesia sobre la cual Dios no tiene que decirle nada bueno. Hermanos, la vida de fe no se trata, tengo fe y ya. Yo conozco de Dios y ya. Si somos una iglesia indiferente y si somos personas autosuficientes, entonces nunca jamás nosotros vamos a crecer en la fe. Y usted tiene que comenzar a crecer en las cosas de la fe. No importa si usted ha estado alejado buen tiempo. No importa si de niño usted siguió las cosas de la fe y se apartó. No importa si cometió muchos errores y hoy día está tratando de volver a las cosas de la fe. Hay una mano estirada para usted. Hay un toque de puerta en su corazón para que usted abra y Dios pueda tener comunión con usted. Te cuento una historia. En el año 1929, en el Rose Bowl en Pasadena, California, se jugó un partido de fútbol americano de la final de todas las universidades de Estados Unidos. Casi llegando a la mitad del tiempo, sucedió un evento. El quarterback, ¿han visto ese inglés? ¿No? El quarterback. Ok, el quarterback tira la pelota, ok, y la agarra a un receptor. Ahora, ese muchacho, jugador de un equipo totalmente perdido, desviado, agarra la pelota y comienza a correr con todas sus fuerzas, pero hacia su propio arco. Y venía uno y lo saltaba otro, y corría velozmente, hasta que sus propios compañeros le decían, es para allá, pero el hombre seguía corriendo y se iba a meter haciendo un punto en su propio arco. Y en eso viene un jugador y se tira, pero de cabeza así, y derrumba a su propio compañero, evitando que a su vez pueda cometer ese error. Apenas terminó esa jugada, llegó el medio tiempo. Obviamente ese muchacho, totalmente destrozado, llega al camarín. Mientras él iba entrando al camarín, las risas venían sobre él, las burlas. Y él iba entrando, se sienta en una banca y comienza a llorar y se pone una toalla allí para cubrirse la cabeza. Sus amigos vienen y le palmotean. En eso siente que le quitan la toalla. Era su entrenador. Y el entrenador le dice, ¿estás listo para lo que queda del partido? Dice, jefe, ¿cómo puedo seguir adelante? Todos se burlan de mí. Miren la cosa que he hecho el ridículo. Y el entrenador le dice, me gustaría decirte que solamente se ha jugado la mitad del partido. La otra mitad, sal y haz lo mejor que puedas. Y juega el mejor partido de tu vida. Porque no se trata de lo que te pasó. Se trata que todavía queda la mitad del partido. Ese muchacho salió a jugar el segundo tiempo y él fue el que metió el tiro ganador faltando 2 segundos para que termine el partido. Porque hubo alguien que cuando estuvo caído, que cuando nadie daba medio por él, que cuando lo normal era que él se quedara en el banco y entrara un reemplazo, le dijo, la mitad del partido todavía está por jugar. Y eso me gustaría decirte en esta mañana. No importa qué has hecho en la vida, no importa cuántas veces te has equivocado, no importa si la gente se ha burlado o se ha reído de ti, no importa si la justicia diga algo de ti, me gustaría decirte que solamente la mitad del partido se ha jugado. Y que tienes que seguir adelante, porque hay un Señor que hoy día te está llamando. Y quizás en tu iglesia nunca has sido activo, quizás en tu iglesia siempre has sido indiferente, quizás en tu iglesia nunca has conectado, nunca has visto a la iglesia como una familia de la fe. Ahora yo quiero que tú te despiertes y yo quiero que tú recibas esa invitación del Señor y lo conozcas personalmente a Él y dejes ser parte de la iglesia indiferente y te conviertas en parte de la iglesia militante. Que dejes de ser parte de la iglesia autosuficiente y te conviertas en parte de la iglesia triunfante de Cristo Jesús, porque solamente la mitad del partido se ha jugado. Te queda el resto de vida por hacer.
La palabra dice en Mateo capítulo 11, versículo 22, solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Algunos pastores acomodan esta frase y dice, solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Pero ¿sabes qué dice en la versión original de este versículo? Solo los apasionados heredarán el reino de los cielos. Pasión por algo. Fuerza, ímpetu, deseo, despertarte con algo que ya no sea una carga para ti, que sea una forma de vida. Como ese trabajo, que ya nunca es trabajo, porque es parte de tu vida. Que desde que te despiertas, meditas, piensas, planeas, porque estás llevando adelante un sueño. La vida de fe es eso. Así que, queridos hermanos, hoy día hay una llamada de atención para ustedes. Llamada de atención para mí, al ángel de la iglesia, a que no seamos una iglesia indiferente, que no seamos una iglesia autosuficiente, sino que seamos la iglesia del amor. La iglesia que comience a transformar vidas, personas, transformándose a uno mismo primero a través de un encuentro personal con Jesucristo. Y hermanos, quizás mucha gente nos ve entrando por esas escaleras y no sepa qué te enseñan aquí. Pero sí me gustaría que cuando tú bajes de allí, la gente comience a ver cambios en tu vida, que digan, esa persona sí está cambiando, porque en esa iglesia le enseñan no a seguir una religión, no a seguir una denominación, le enseñan a seguir a Dios. Y si tú estás dispuesto, entonces Dios también está dispuesto. ¿Cuántos quieren tomar este desafío? Nos ponemos de pie, vamos a dar gracias a Señor. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos, por favor. Y la miembro más joven de la iglesia dice amén, amén, aquí adelante, ¿no? Qué linda. Muy bien, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Señor, en esta mañana te agradecemos. Señor, esta iglesia es nuestra iglesia. Y esta iglesia somos cada uno de nosotros, que constantemente nos apartamos de ti. Constantemente somos indiferentes y autosuficientes con nuestra vida. Perdónanos. Y hoy día enséñanos a vencer. Enséñanos a vencer nuestras dudas. Enséñanos a vencer nuestros recelos. Enséñanos a vencer nuestras heridas. Y enséñanos a andar sanamente en nuestra vida de fe. Y Señor, hoy día te queremos presentar esta congregación para que cuando lleguemos todos juntos delante de tu presencia, seamos la iglesia vencedora. Esa iglesia que venció porque en las fuerzas de Cristo Jesús obedeció tu palabra. Y por eso te encargo a que cada uno de nosotros hagamos hoy día decisiones firmes y fuertes de fe, que cambien y transformen nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias.